Bueno, pues gracias a Dios por la vida de todos ustedes. ¿Cómo están? ¿Bien? Sí, qué bueno, gracias al Señor estamos bien. Dos menciones antes de empezar con la predicación. La primera, el viernes, tuvimos lo de que fue Académicos y Profesionistas por la Verdad, el primer conversatorio, y fue de mucha bendición. Llegó mucha gente, gracias a Dios, fue de gran bendición, y yo quiero pues agradecer, ¿verdad?, a todos los hermanos que conforman este ministerio y que estuvieron presentes, ¿verdad?, desde quienes organizaron, quienes estuvieron dando las conferencias, quienes estuvieron también anotando los registros, todos y cada uno de ellos. Entonces, bueno, les pido un aplauso para Académicos. ¿Qué les parece? Sí, que el Señor los bendiga y los siga usando. Yo creo que va a ser un ministerio que va a impactar. Yo lo veo así con mucha fe. Yo creo que va a impactar de manera nacional. ¿Por qué? Porque realmente hay pocos grupos académicos que estén trabajando de una manera en la que estén dando su labor profesional a la sociedad, a la iglesia, y todo obviamente desde un contexto bíblico, es decir, desde su profesión, pero desde un contexto bíblico, y eso es muy bueno, ¿verdad? Porque a veces hay mucha gente que es muy talentosa en el área profesional y no tienen un foro para poder expresar lo que Dios les ha dado. Entonces yo creo que va a ser de mucha bendición. Lo segundo, que ya mencionó ahorita también Diego, está relacionado a lo que es lo de la conferencia del hermano Constantino. Un favor, ¿le podemos apagar a los ventiladores? Porfas, al cabo que aguantamos tantito el calor, ¿no? ¿Cómo ven? Nos aguantamos tantitito, no pasa nada, para poder escuchar bien ahorita también la predicación. Y entonces les decía, ahorita preguntaba Diego que cuántos hombres hay, varones hay aquí, ¿verdad? ¿Cuántos varones hay? Eso. ¿Les gustan los retos? ¿Sí? ¿O más o menos? Como que a los hombres nos gustan los retos, ¿no? ¿Verdad que sí? Nos retan y así como, pues órale va, ¿no? Bueno, ahí les va un reto. Los quiero retar a que por lo menos cada uno de los que estamos aquí invitemos a 2 amigos. ¿Qué les parece? ¿Es muy complicado ese reto? No, ¿verdad que no? Entonces, cada uno de los que estamos aquí vamos a invitar por lo menos 2 amigos y vamos a hacer el esfuerzo de que podamos estar aquí, primeramente Dios, entre 80 y 100 hombres. ¿Qué le parece? Vamos a confiar en Dios y ponerlo en oración. ¿Podremos hacerlo? A ver, ya se me desanimaron. ¿Qué pasó? ¿Dónde quedaron? Muy bien, yo creo que sí. Primeramente Dios. Muy bien. Vamos a orar por la palabra. Dios, te damos gracias en esta tarde porque nos das las facilidades para estar aquí y escuchar de tu palabra, Señor. Gracias porque podemos estar cómodamente, Señor, escuchando de lo que tú tienes para nosotros. Señor, queremos pedirte que tú prepares nuestros corazones, nuestra mente, y que esa semilla de tu palabra al penetrar en nosotros pueda traer fruto, Señor, y que sea un fruto que permanezca, que sea un fruto, Señor, que bendiga a muchas personas, Señor, porque está en tu voluntad que nadie se pierda, Señor, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Y quién va a ir si no somos nosotros, Señor, por medio de llevar tu palabra? Gracias te damos en el nombre de Jesús y todos decimos amén, gloria a Dios. Muy bien, amén. Pues vamos a terminar el día de hoy el estudio que llevamos este mes de Primera de Pedro. Entonces vamos al capítulo 5, ¿qué le parece? Ya es el último capítulo, le quiero repetir, lo estamos viendo realmente de una manera así muy rápida. ¿Sabe por qué? El otro día estaba viendo un pastor muy preparado por ahí en el YouTube y se tomó creo que casi un año para ver Primera de Pedro. Entonces, porque hay mucha doctrina, es un libro que está lleno de doctrina. Pero bueno, lo estamos haciendo así porque queremos también avanzar en otros libros de la Biblia, ¿ok? Conocer más de la palabra del Señor. Y entonces hoy vamos a cerrar con Primera de Pedro capítulo 5 y quiero recordarle un poquito el contexto de este libro para que todos vayamos en ese tenor, ¿verdad? Recordar que Primera de Pedro está escrito en un momento donde la iglesia está siendo perseguida. Y la persecución que está recibiendo no es la persecución de que nadie me quiere en la iglesia, o alguien habló mal de mí, o mis vecinos me odian porque soy cristiano, o en el trabajo no me pelan porque leo la Biblia. No es esa persecución. ¿Ok? La persecución que están sufriendo es de tomar sus propiedades, de tomar a sus familiares, en muchos casos abusar incluso de sus mujeres, de sus hijas, llevarlos al circo romano, llevarlos a los leones, quemarlos en la hoguera, serrucharlos. Vimos algunos de los apóstoles, uno de ellos que fue serruchado a la mitad. Esa era la persecución. Entonces esa persecución que ahorita usted y yo sufrimos, pues no, ¿verdad? Nada que ver. ¿Está de acuerdo? ¿Sí? Entonces esta era la verdadera persecución que estaban sufriendo. Y entonces Primera de Pedro se escribe
Porque Pedro quiere animar a la iglesia a echarle ganas en medio de eso, a luchar, esforzarse en medio de eso, y la anima con una esperanza muy tremenda. ¿Y cuál es la esperanza que hemos visto que menciona primera de Pedro? La que tenemos en el cielo, la eternidad. Pedro no les dice, échale ganas aquí porque vas a ver que Dios te va a dar un casononón. Tú sigue echándole ganas, échale ganas aquí porque vas a ver que el Señor te va a abrir una cuenta en el banco milagrosamente. ¿Verdad que no le dice eso Pedro a la iglesia? Le dice, sigan adelante, soporten las pruebas, vayan a través de los sufrimientos, porque tenemos una esperanza en la eternidad. Y entonces allá vamos a recibir por lo que hemos vivido el tiempo que Dios tenga aquí para nosotros en esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la esperanza, eso es lo que nos debe de mover. Decíamos también, todo lo demás que logremos obtener en la vida, pues a lo mejor va a tener mucho que ver con nuestro esfuerzo personal. Como diría Salomón, con lo que hacemos debajo del sol, ¿verdad? ¿Se acuerda de ese concepto debajo del sol? Lo que es humano y por encima del sol lo que es de Dios, ¿verdad? Eso ya vendrá aparte. Pero bueno, entonces, aquí en el capítulo 5 sucede algo muy interesante, muy lleno de doctrina también, porque le empieza a hablar a los pastores, le empieza a hablar a los líderes, a los servidores. De hecho, la palabra que utiliza aquí para los pastores, obispos y todo esto es presbiteros, que quiere decir líderes. Entonces aquí yo quiero preguntar, ¿cuántos líderes hay aquí? Hay varios líderes y servidores en la iglesia, ¿no? Hay gente que está sirviendo en la iglesia, pues va dirigido para todos y cada uno de nosotros que en alguna área estamos sirviendo en la iglesia. Entonces está lleno de doctrina, pero también va a hablar en general a la congregación. Ahorita vamos a ver cómo Pedro comienza a hablar acerca de esto. Entonces vamos a empezar, vamos a ir a los versículos, a los primeros versículos de primera de Pedro capítulo 5. ¿Estamos todos listos? Sí, para el hermano que está listo, ahí le va la predicación. Muy bien, ahí les va. Dice así, y ahora una palabra para ustedes. Quiero aquí enfatizar lo siguiente. Pedro inicia aquí en la versión, la Nueva Traducción Viviente, con la frase y ahora. Es como decir, ahora ahí les va esto. Es decir, ya les hablé del sufrimiento, ya les hablé de cómo se deben de comportar ante la sociedad, cómo se deben de comportar en la iglesia unos con otros, pero ahora ahí les va una palabra para aquellos que están al frente de la iglesia y que están coordinando, dirigiendo algo de la iglesia de alguna u otra manera. ¿Estamos aquí? Entonces dice, y ahora una palabra para ustedes, los ancianos en las iglesias. Repito aquí, el término ancianos no se refiere específicamente a una persona anciana en edad, sino a un líder, una persona en específico que sea líder espiritual, que tenga cierta madurez para dar una dirección a la iglesia. Entonces dice, y ahora una palabra para ustedes los ancianos en las iglesias. También soy un anciano y testigo de los sufrimientos de Cristo. Y yo también voy a participar de su gloria cuando Él sea revelado a todo el mundo. Como anciano igual que ustedes, les ruego, ¿qué dice Pedro? Les ruego, ¿verdad? Cuiden del rebaño de Dios o cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado. Háganlo con gusto, no de mala gana, ni por el beneficio personal que puedan obtener de ello, sino porque están deseosos de servir a Dios. No abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con buen ejemplo. Así cuando venga el gran pastor, recibirán una corona de gloria y honor eternos. Una palabra muy directa, muy específica de dirección para todos aquellos que están al frente, sirviendo de alguna manera u otra. Pastores, líderes de ministerios, maestros de células, todos y cada uno que tienen una responsabilidad como líder espiritual. ¿Qué es un líder espiritual? Aquel que por medio de la palabra, de las verdades bíblicas espirituales, por lo tanto, dirige a una grey. Por ese motivo, por ejemplo, cuando nosotros presentamos a algunos de los servidores o líderes de la iglesia, alguna ocasión, cuando yo he presentado a Memo, por ejemplo, digo el pastor de jóvenes, porque él es un líder espiritual que está guiando a los jóvenes. ¿Están de acuerdo, jóvenes? ¿Sí? Y les está alimentando y les está dirigiendo. De la misma forma podríamos hablar de la directora de la escuela dominical, es una pastora de los niños y está dirigiendo, es una líder espiritual.
Lo mismo podríamos decir del encargado de las células o de los grupos de comunión, está dirigiendo este estudio, etcétera, etcétera. ¿Estamos de acuerdo? Líder espiritual. Entonces aquí vemos algo muy interesante, porque Pedro les da instrucciones a los pastores y líderes espirituales de la iglesia y empieza mostrándose empático. Esto es muy importante. Él dice ahí en el versículo 1, dice: también soy un anciano y testigo de los sufrimientos de Cristo. Si había alguien que había sido un testigo presencial de los sufrimientos de Cristo, ese fue Pedro. Él estuvo presente, tan presente estuvo que hasta lo negó. Él mismo supo lo que fue sufrir por Cristo, porque no solamente sufrió por seguirlo, sino que también sufrió por negarlo. Dice la palabra que Pedro lloró amargamente cuando negó al Señor. Cuando recordó las palabras del Señor que le dijo: Pedro, antes de que cante el gallo, tú me habrás negado 3 veces. Entonces él sabía de los sufrimientos que iba a padecer o que padecía la iglesia. Él ya le había tocado, como un apóstol que estaba visitando varias iglesias, le había tocado ser testigo de los sufrimientos que las demás iglesias estaban pasando. Entonces Pedro les dice: yo sé a ustedes, líderes, guías espirituales, líderes espirituales, yo sé lo que es sufrir, o sea, los entiendo. Ahora aquí voy al contexto una vez más. Pablo le está hablando a un grupo de líderes que no está batallando con cosas pequeñas, que no está batallando con que si alcanzamos o no para la renta, que no está batallando con que si ya se descompuso la llave del agua. No, ¿verdad que no? Está hablando con servidores y líderes que su vida está peligrando aún más que la de aquellos que están siguiendo en ese momento a la Grey. Si los cristianos como tal, sin ser servidores o encargados de una iglesia en ese tiempo, estaban sufriendo, imagínense cuánto más era la carga del líder espiritual. Imagínense. Por eso Pedro les dice: yo también que he sufrido, les hablo, porque no les estoy hablando como alguien que no sabe de qué se trata, sino que les estoy hablando como alguien que sabe lo que es sufrir por Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora yo le pregunto, ¿esto le daría autoridad o no a Pedro? Claro que sí, porque él mismo había experimentado, e incluso algunos meses más adelante, Pedro mismo iba a entregar ya su vida por el Señor, siendo crucificado de cabeza, porque él no quería morir. Él decía, cuando le comentaron que lo iban a crucificar, él dijo: pero por favor de cabeza, porque yo no soy digno de ser crucificado igual que el Señor Jesucristo. Y él dice: de cabeza, por favor. Qué impactante, ¿no? Y cuando el mismo Señor Jesucristo le profetizó, usted sabe que el Señor Jesucristo le profetizó su fin. Usted lo puede ver en Juan, ¿verdad? Puede ver cómo el Señor Jesús le dice: porque un día te van a tomar, ¿verdad? Y van a extender tus manos. Le habla acerca de su muerte. Entonces Pedro sabía de los sufrimientos y por eso le habla a esta iglesia y a los líderes, porque él sabía de lo que se trataba. Y muy interesante, lo hace como una rogativa. ¿A quiénes de aquí les gusta rogar? Creo que casi a nadie, ¿verdad? Cuando pedimos algo y estamos rogando, ¿no? Pero era tal la pasión de Pedro, el amor de Pedro por la iglesia, que entonces él decide hacer rogativas. Y eso es muy común en los apóstoles en ese tiempo, que ruegan. Ahí le va, los servidores, los líderes espirituales. ¿Sabe que muchas veces tenemos que rogar? Mira, hay ocasiones que se puede dar un consejo, se puede hacer una petición a algún hermano en la congregación, a alguna persona, y muchas veces no es solo una vez, sino que tiene que ser varias veces. Y nosotros no podemos desistir de eso, sino que en el amor de Cristo tenemos que continuar. Hermano, por favor, mira, te pido esto, hermano, te pido esto, te aconsejo esto, hermano, ya, como te dije ya la otra vez, las otras 15 veces, hermano, mira, por favor, ¿verdad? Y es complicado, pero lo hacemos en el amor de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque en Cristo tenemos ese ejemplo. La fidelidad del Señor a nuestra vida es constante. A pesar de que fallamos y fallamos, el Señor Jesucristo constantemente nos llama y nos llama. ¿Cuántos han estado en esa posición? De que la regamos y la volvemos a regar y la volvemos a regar y el Espíritu Santo llega y dice: no, vuelve, regresa, voltea a mí, entrégame tu corazón, deja eso. Y el Señor está constantemente actuando de esa manera. Pedro entonces toma la misma actitud, hace una rogativa
Y lo hace de una manera muy insistente, muy subrayada, por decirlo de alguna manera. Dice, yo también voy a participar de su gloria. Perdón, dice, también soy anciano y testigo de los sufrimientos de Cristo, y yo también voy a participar de su gloria cuando Él sea revelado a todo el mundo. Como anciano, igual que ustedes, les ruego. Y comienza con esa rogatoria. Y entonces, ¿qué es lo que Pedro les pide aquí a la iglesia perseguida, a los líderes de esa iglesia en específico, a los líderes espirituales? Lo primero que les pide es cuidar del rebaño. ¿Verdad que sí? Es lo primero que les pide, cuidar del rebaño. Es interesante cómo el Señor en la palabra de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, hace la analogía de los rebaños de ovejas con nosotros las personas. Es decir, se nos compara con ovejas y algunos con chivos, porque también hace esa comparación. Pero hace también la comparación de aquel que cuida a las ovejas y que es el pastor. Y entonces en la Biblia podemos ver figuras muy importantes como Abraham, como Moisés, como por ejemplo el rey David, que fueron pastores literales, ¿verdad? Tenían rebaños, ellos sabían conducir las ovejas. Y vemos cómo el Señor toma mucho esta analogía, porque para Él es una manera muy importante de denotar que un grupo de ovejas requiere también de una guía espiritual. Requiere también de alguien que les diga por dónde ir el camino. Aquí es importante ver cómo la tradición del pastor judío es muy interesante, porque el pastor judío, a diferencia de otros lugares, en otros países, va al frente y las ovejas reconocen la voz y lo siguen. Un poco diferente en otros lugares donde hay que arriarlas, ¿verdad? Va atrás y órale, detrás de las ovejas. El pastor judío regularmente va al frente y las ovejas escuchan su voz y la siguen. Usted puede buscar videos en YouTube y va a encontrar incluso cómo de repente hay personas que llegan y les hablan a las ovejas así jugando para que vengan y ni los pelan, ¿verdad? No les hacen caso. Pero entonces llega el pastor y les empieza a hablar y todos los borregos como que, ay, nos están hablando, y entonces van hacia allá. Pero también es interesante ver lo siguiente. Regularmente la palabra también hace la analogía en cuestión del grupo de ovejas y habla incluso también de chivos. Y es muy interesante ver, yo le invito a que usted investigue, cómo los que más difíciles llegan a ser de hacer caso al pastor son los chivos. Y la palabra empieza a hablar de unas connotaciones ahí de los cabritos, de las ovejas, estarán a la izquierda, a la derecha, y empieza a dar este tipo de connotaciones. Pero entonces aquí el punto es que el Señor menciona que debemos de cuidar ¿el qué? El rebaño. Yo le pregunto, ¿usted se considera una oveja? Porque está hablando del rebaño de una iglesia, atención. Yo no quiero sobreespiritualizar esto, ¿verdad? Porque a final de cuentas sabemos que el gran pastor, como lo menciona aquí Pedro, es el Señor Jesucristo. Él es nuestro verdadero pastor. Pero cuando utiliza aquí la palabra ancianos, repito, que dice presbíteros, entonces se refiere a los líderes espirituales. Y a ellos son a los que los compara con un pastor de ovejas. De ahí viene esta palabra de pastor. Y entonces aquí dice Pedro que debe de hacerse con cuidado, se debe de cuidar el rebaño. Y también menciona que se debe de hacer con gusto, no de mala gana ni por beneficio personal. Interesante, ¿no? Debe de hacerse con gusto. Cualquier persona que tenga un llamado a servir, a dirigir por parte del Señor, debe de hacerlo con gusto. No es fácil. No es nada fácil. De hecho está comprobado por ahí en unos estudios de sociología que el trabajo del pastor es uno de los trabajos más difíciles que hay, de las profesiones más difíciles. De hecho es una de las personas que más rápido se mueren. ¿Usted sabía eso? Sí, y se mueren de situaciones de, ¿cómo se llama? Del corazón, de situaciones del cerebro, una serie de situaciones, que el Señor nos guarde, ¿verdad? Pero de una serie de situaciones, porque es bien difícil. A veces el pastor tiene que tomar muchas situaciones que van más allá de solo estar aquí predicando o compartiendo. Entonces aquí nos dice la palabra que a pesar de todo eso, hermanos,
líderes espirituales de la iglesia, debemos de hacerlo con gusto, con alegría, porque es un gran privilegio del Señor, el que Él nos da de servirle. Y no se asuste por lo que le digo de las estadísticas, ¿verdad? También hay pastores que han vivido mucho, gracias a Dios. Entonces, si usted tiene un llamado, no se asuste y diga por eso, no, entonces mejor no, ¿verdad? No. Pero debemos de hacerlo con gusto. Y dice, no de mala gana, ni por beneficio personal. El beneficio personal es cuando se piensa en llegar a un pastorado por obtener diferentes cosas. Por ejemplo, poder económico, poder de ser popular, de ser famoso. Eso no está bien. Porque si eso es lo que está buscando un líder espiritual, probablemente lo obtenga, pero su recompensa entonces va a estar aquí solamente. Jesucristo nos habló mucho de eso. Que lo que hiciéramos, lo hiciéramos siempre para Él, para que nuestra recompensa esté allá arriba y no aquí. Entonces no hacerlo, como dice aquí Pedro, por beneficio personal. Hay una contraparte en esto. ¿Quieres saber cuál es la contraparte? Vamos a ver qué es lo que dice Hebreos 13:17. Porque aquí nos dice Pedro, primeramente, que nosotros debemos de hacer las cosas de buena gana, debemos de hacerlo bien. Entonces por ahí yo escuchaba un comentario del pastor Miguel Núñez no era el pastor Sugel Michel. Y el pastor Sugel Michel decía, déjenme les platico por qué a veces los pastores llegan a hacer las cosas de mala gana. ¿Usted quiere saber por qué? ¿Cuántos quieren saber por qué? Le digo, le platico por si un día a mí me ve de mala gana, ¿verdad? Si algún día me ve enojado, no es que me quiera excusar, pero a lo mejor tiene que ver con esto. Yo quiero compartírselo. ¿Estamos aquí? Dice aquí, obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea, es decir, la tarea de nosotros como líderes espirituales, es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. ¿Qué vamos a hacer un día los líderes espirituales? Rendir cuentas a Dios. Dice aquí, denles motivos, atención, denles motivos para que lo hagan ¿cómo? Con alegría y no con dolor. Dice, esto último ciertamente no los beneficiará a ustedes. Interesante, ¿verdad? Sí. Dice, denle motivos para que lo hagan ¿cómo? Con alegría. Pero si constantemente se ponen motivos que son de peso para el líder espiritual, así como que, ay no, pero pues es que, ahora ¿por qué esto? Ahora ¿por qué aquello? Hermano, eso va a llevar al líder espiritual a hacerlo de mala gana. Aquí lo dice la palabra de Dios. ¿Sabe por qué, hermano? Porque le tengo un secreto. Los líderes espirituales, pastores o líderes o servidores, somos seres humanos. Y también nos enojamos y también nos agüitamos y cometemos no uno, muchos errores. Se nos van muchas cosas. Yo a veces les platico aquí en la iglesia, ¿verdad? Y le quiero abrir mi corazón porque yo quiero que usted pues podamos hacer cada día más y más equipo para la gloria del Señor. Yo le comento muchas veces a algunos hermanos que en mi caso en particular, ¿verdad? Yo no soy pastor de tiempo completo. Todos ustedes saben que yo trabajo en la Universidad Autónoma y estoy muy bendecido en la universidad, gracias al Señor. Y es un propósito de Dios también el que esté ahí. Entonces no tengo el tiempo suficiente a veces para las cosas de la iglesia, ¿verdad? Y a veces yo quisiera que los ministerios en la iglesia fluyeran de una forma más rápida, más dinámica. Y yo sé que podría ser, pero también Dios me ha hecho entender muchas cosas. Una de ellas es que el hecho de que Él quiera que siga yo trabajando secularmente, ¿sabe a qué me ayuda? A entender y tener siempre los pies en la tierra. Porque a veces cuando uno se dedica solo al ministerio, se le olvida las problemáticas que se viven ahí día a día, hermano. Ese es por un lado. Por otro lado, usted lo sabe, yo se lo he compartido mucho. Para mí, mi primer ministerio es mi esposa y mi hijo. Yo los amo mucho y son para mí una gran bendición, son un abrazo de Dios para mi vida. Entonces yo se lo digo de una vez y en el amor del Señor. ¿Estamos todos aquí? Si hay un evento especial que haga mucha falta, pero primero ocupa algo mi familia, yo voy a ir primero con mi familia. Y sé que eso puede traer conflictos en la forma de pensar ministerial o tradicional que a veces se tiene. ¿Seguimos todos aquí? ¿Amén? ¿Sí seguimos siendo amigos?
Y entonces eso hace de Koinonía una iglesia diferente, hermano. De veras, se lo digo de corazón. Porque Dios nos ha enseñado eso. Yo veo en la palabra que el Señor a mí como pastor me dice, ok, ¿quieres llevar un ministerio como es la iglesia aquí en Koinonía? Muy bien, ¿quieres llevar ahí un orden? Primero hay que tener orden en tu casa, porque eso dice la palabra de Dios. Hay una parte de la escritura que nos dice, pidiendo los requisitos, que cualquiera que quiera servir y que ya es casado, que tiene una familia, primero tiene que tener orden en su casa. Dice, porque si no, ¿cómo quiere llevar orden en la casa de Dios? Cosa diferente a los solteros. ¿Cuántos solteros hay aquí? Muy bien, solteros. Si ustedes, fíjense bien, si ustedes quieren servir al Señor y están así con una idea de que yo voy a servir al Señor con todo lo que tengo, no se case. Eso dicen ahorita algunos. Porque lo dice también Pablo, lo recomienda, ¿no? Pero ahí les va, chicos, atención, bien importante, ¿ok, muchachos? Pero también dice Pablo, pero si te estás quemando porque uno de tus sueños es estar un día con una mujer, con un hombre y casados, tener esa bendición de la intimidad, pues entonces mejor cásate, porque si no te vas a estar quemando. Entonces ahí en ese grupo que ya entramos varios de nosotros, entonces lo que nos dice la Biblia es que lo primero es eso, nuestra casa. ¿Estamos de acuerdo? Amén, muy bien. Entonces, aquí ¿qué es lo que nos dice en Hebreos? Nos dice que nosotros debemos de someternos, ¿verdad?, a nuestros líderes espirituales, porque estamos cuidando el alma de ustedes. Aquí muy específicamente, el alma de ustedes, evoco a la palabra psique, que quiere decir los pensamientos. ¿Qué hay en tu mente? ¿Qué estás pensando? ¿Estás pensando de Cristo? ¿Estás pensando de la palabra? ¿O estás distraído con otras cosas y estás pensando cosas que no glorifican al Señor? Ese es nuestro trabajo. Entonces, hermano, cuando nos veas a los líderes espirituales, a Memo, a Diego, a Elizabeth, a Belia, a mí, y nos veas dándote lata, porque ya vimos que publicaste algo bien raro en Facebook que nada tiene que ver con el Señor, y estemos ahí diciéndote, oye, hermano, ¿qué pasó? No nos odies. Bueno, y si nos odias, que el Señor te dé amor pronto por nosotros, otra vez. Porque tenemos que cuidar de lo que está en tu mente, hermano. De eso nos va a pedir cuentas el Señor. No podemos hacernos de la vista gorda, hermano. No podemos como, ay, bueno, pues, ay, a ver cómo se va dando. No, porque Dios un día nos va a decir, ¿le dijiste? Y ahí sí tenemos que temblar los que somos líderes espirituales, porque es nuestro deber. Amén. Y dice que esto entonces va a beneficiar, es decir, más bien esto no beneficiará a la iglesia. ¿Qué es lo que no beneficiará a la iglesia? El dar motivos de dolor al líder espiritual, ¿verdad? Interesante. Muy bien. Dice también, regresando a 1 de Pedro 5, dice que debemos de hacerlo por estar deseosos de servir al Señor. Es decir, tener una pasión por servir al Señor. Yo le voy a también abrir mi corazón hoy y le voy a compartir lo siguiente. Hermano, ¿sabe que humanamente hablando, Dios me ha permitido de alguna manera u otra servirle por más de 20 años aquí en Aguascalientes? Pero en muchas ocasiones yo he querido tirar la toalla. O sea, hay ocasiones donde he dicho, ya no quiero saber nada. Pero el Espíritu Santo, por la gracia del Señor, pone una pasión. Y dice, pues no, y hay que seguir, y hay que seguir. Ha habido ocasiones, este mes, Azu y yo cumplimos 12 años de casados, ¿verdad? Y ha habido ocasiones en que ella me ha dicho, yo no sé cómo sigues. Porque si hay alguien que le toca las broncas que yo traigo, es a ella. Ya ves que me dice, no, si yo fuera tú. Y ella es una mujer de carácter. Y entonces hay cosas ahí, ¿no? Hay situaciones que se dan, pero dice que debemos de hacerlo con una pasión, con deseo de servir al Señor. Perdón. Y es ese deseo el que nos debe de mover a servirle. Dice también, mucha atención con esto, que el Señor nos ayude. Dice que no debemos de abusar. Es decir, no debemos de estar siempre cargando, sobrecargando a la gente o subiéndonos en ella cuando estamos abusando de esas personas, es decir, abusar de esas personas. Se lo voy a poner de esta manera. Por ejemplo, también aquí en la congregación, una de las cosas
que cuando hablamos los servidores o los líderes, yo les he dicho, sobre todo también a los casados, ha habido casos donde se han acercado conmigo y me han dicho, oye, es que a mí me gustaría hacer más todavía en la iglesia, a mí me gustaría servir más en esto y mire, podemos hacer este ministerio y este otro y aquel. Con todo mi corazón, hermano, pero yo les tengo que poner un alto. Les tengo que decir, espérate, mira, porque si tú te empiezas a hacer esto y empiezas a hacer aquello y lo otro, vas a descuidar tu casa. Le digo, y yo, la verdad, no quisiera que tú fueras así como, wow, eres el ministro que haces todo en la iglesia y eres un super líder, pero cuando voltea a tu casa, estés sola tu casa. Yo he conocido, muchas gracias, Josué. Yo he conocido hijos de pastores, y esto también lo digo con mucho amor. Amén, hermanos. He conocido hijos de pastores que al platicar con ellos, que son mis amigos, y al platicar con ellos, ¿saben qué me dicen? Me dice, porque yo les pregunto, oye, ¿qué onda? ¿Qué estás haciendo la congre, verdad? ¿Qué estás haciendo la iglesia? ¿O qué sirves? ¿Y sabe qué me responden? Mira, lo último que yo quiero hacer es meterme allí a ayudarle a mi papá o en la iglesia. O sea, no me salgas con eso. Porque su padre nunca estuvo ahí. ¿Y sabe qué pasó? Que ellos vieron a la iglesia como una competencia en cuestión de su amor. Es decir, ellos vieron cómo sus padres se desvivían por los ministerios, por las iglesias, y no por ellos. Y pasaron cumpleaños y no estuvieron ahí, y el primer día de clases no pudieron llegar a entregarlos, y había algo especial y no podían estar porque tenían que estar en el ministerio. ¿Usted cree que eso agrada al Señor? Había quien incluso en alguna ocasión me llegaba a decir, no, yo sé que si yo me ocupo de la obra del Señor, el Señor se ocupa de mi casa. No, cuidado. O sea, usted busca en la Biblia eso, en ningún lado lo va a encontrar. Al contrario, el Señor dice, esposos amen a su esposa como Jesucristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ellas, ¿verdad? El ministerio está ahí en la casa. Y en este caso es que los líderes no debemos de abusar, debemos de buscar que sea todo muy prudente, el tiempo adecuado para servir. Todos tenemos un tiempo adecuado para servir. Obviamente tenemos que renunciar a algunas cosas, ¿verdad? A mí me encanta la música. A mí me gustaría ahorita a esas alturas estar estudiando una licenciatura en música, eso me encantaría. Pero sé que el Señor pone una pasión en mi corazón para el ministerio. Puedo renunciar a la música, pero no a mi familia. A mí me gustan mucho los videojuegos. ¿A quién les gustan aquí los videojuegos? Así como me ven a esta edad, nadie me ha podido vencer de mis sobrinos en Street Fighter, ¿verdad? Entonces imagínense, pero entonces yo puedo hacer una o dos, estarme jugando los videojuegos o leer la palabra bien y estudiar. Entonces renuncio a los videojuegos, pero no a mi casa. Sí, hermanos, eso es lo que el Señor nos pide, que no caigamos en ese tipo de abusos. ¿Estamos bien? Nos dice aquí también que debemos de dar un buen ejemplo. Un buen ejemplo. Y eso tiene que ver mucho con nuestra actitud, con nuestra manera de dirigirnos a las personas, con la manera de nuestra filosofía de vida basada en la palabra de Dios. Un buen ejemplo. Que los jóvenes, cuando nos vean a los líderes espirituales, ellos deseen, en una buena forma de decirlo, deseen ser como nosotros. No lo digo en mal plan, sino lo digo de la manera sana. Pablo mismo dijo, ¿verdad? Ser imitadores ¿de quién? De mí, como yo soy de Cristo. Entonces los líderes, si estamos siendo imitadores de Cristo, buscando que Él sea el eje principal en nuestra vida, entonces los demás también que nos siguen podrían en un momento, tal vez, anhelar también o tomarnos como un ejemplo de vida. ¿Seguimos aquí? Muy bien. Enseguida dice Pedro que si cumplimos todo esto, nos habla de un gran pastor que nos coronará con gloria eterna. Y también lo vuelve a mencionar, no dice aquí, ¿ok? No dice, y vas a ver, el gran pastor te va a hacer que tú seas dueño de un edificio para 10,000 personas y que el edificio está a tu nombre, ¿no? No, cuidado. Tampoco dice, no, y vas a ver, ¿no? Te van a dar un doctorado honoris causa porque eres tan bueno para predicar que un seminario bíblico te va a dar un doctorado. No, habla igual del galardón en la eternidad. Ese es el que nos espera, ese es el que debemos de buscar. ¿Cuántos años, una vez más le repito, quiere usted vivir aquí? Pueden ser 70, 80, 90 años. No se comparan
con los billones de años que estaremos con el Señor. Y sé que esto no cabe en nuestra cabeza ahora, pero está la fe y la esperanza de que así va a ser, por la gracia de Cristo. Esa es nuestra recompensa. Y este concepto de no es ser premiado aquí en la tierra, sino en la eternidad, pues es muy poco popular a veces. Pero es lo que aquí vemos en Primera de Pedro. En el tiempo de Jesús se recibían coronas. Es decir, cuando un atleta corría, le daban un galardón que era una corona, como un tipo de laureles. Y eso los hacía verse como que eran algo, habían obtenido un gran logro. Pues habla de ese tipo de galardón. El Señor nos va a galardonar en el cielo, de acuerdo a lo que hayamos hecho, porque también eso es muy específica la palabra. No es que el Señor sea que excluya personas, ¿verdad? Pero en el cielo va a haber quienes serán más galardonados que otros, hermano. Pero mire, le digo algo, con que lleguemos por la gracia del Señor, gloria a Dios. Ya si nos tocó una medallita de chocolate, pues ni modo, pero ya estaremos, Señor, gracias porque me rescataste, ¿verdad? Me compraste. Pero esfuércese, igual le dan algo mejor. Entonces esfuércese por conseguir algo mejor para el Señor, allá en el cielo. Vamos a continuar. Los siguientes versículos nos dicen lo siguiente. Ahorita entonces vimos cómo se habló a los líderes, ¿ok? Enseguida le habla a un grupo muy padre. Dice, del mismo modo ustedes los ¿qué? Los más jóvenes. Dice aquí, tienen que aceptar la autoridad de los ancianos y todos vístanse con humildad en su trato los unos con los otros, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Wow, qué palabra tan bonita. Dice, a los más jóvenes tienen que aceptar la autoridad de los ancianos. Y empieza con una palabra que la vamos a ver repetida, es decir, 3 veces en estos versículos que leí. Dice, y todos vístanse con, repita después de mí, humildad. Esta palabra humildad la repite 3 veces en los siguientes versículos. Dice, todos vístanse con humildad. Después dice, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Después dice, así que humíllense. Cuando alguien te dice una cosa y otra así repetidamente, ¿por qué es? Cuando tu mamá te dice, oye hijo, pero acuérdate, antes de que te vayas, que tiendas la cama. Y entonces ya está ahí el hijo y está desayunando y no se te vaya a olvidar tender la cama. Y ya se va la mamá y está cerrando con llave. Y no se te vaya a olvidar tender la cama. Y luego ya te subiste al camión y te llega el WhatsApp, la cama. ¿Qué quiere decir? Que es importante, ¿verdad? Es un hecho importante para la persona. Eso es lo que está diciendo. Entonces aquí habla de humildad. ¿Por qué habla de humildad, hermano? Porque la contraparte de la humildad, que es el orgullo, es una de las cosas que aborrece más el Señor. A mí me impacta cómo dice aquí, Dios se opone a los orgullosos. ¿Alguien de aquí le gustaría que Dios se le opusiera? ¿Quién podría ganar contra Dios si Dios se le opone? Quiero repetir esto porque esto tiene mucha profundidad, hermano. ¿Quién puede ganarle a Dios si Dios decide oponérsele? ¿Quién? ¿O qué? Y aquí la palabra nos enseña, Dios se opone a los orgullosos. Atención, ¿verdad? Porque a veces vamos a las calles y nos agarramos predicando, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti. Cuidado. Porque si se lo estás diciendo a una persona orgullosa, aquí la palabra dice que Dios se opone a esa persona. No lo digo yo, lo dice la palabra. Interesante, ¿no? Y hablar de oposición de algo es como hablar de un enemigo. Imagínense. La misma palabra nos dice que antes de venir a Cristo éramos ¿qué? Enemigos de Dios. Wow, es que está muy duro. ¿Sabe por qué es tan duro? Porque entonces quiere decir que pertenecíamos al bando, al equipo de Satanás. ¿Sabe quién fue el primer orgulloso? Satanás. Dice la palabra que fue creado de una forma muy preciosa
No que fuera el ángel más importante, porque eso no dice la Biblia, ¿eh? O más poderoso. Hay ángeles más poderosos. Si usted lo estudia a fondo lo verá. Pero sí tenía una posición especial. Dice que estaba al cuidado del trono de Dios y que había sido creado de una forma tan preciosa que hasta hubo fiesta cuando fue creado. Dice que sonaron los tamborines, que hubo música en el cielo. Fue algo hermoso, al grado que dice la palabra que los ángeles volteaban y lo veían y decían, wow, qué hermoso es. Imagínese. Y entonces, ¿qué dice la palabra? Que empezó a entrar en él maldad, orgullo. ¿Y sabe qué dijo Satanás? Dijo, yo podría ser igual que Dios, porque también me ven mucho a mí. Ponen atención en Dios, pero también a mí me están viendo mucho. Podría ser igual que Él. Entró orgullo en su corazón. ¿Y sabe qué pasó? Lo que dice la palabra. Dios se opuso a él. Qué importante es la humildad, hermano, dentro de la iglesia de Cristo. Y aquí nos dice entonces el Señor a través de Pedro: ustedes los más jóvenes tienen que aceptar la autoridad de los ancianos. ¿Saben cuál es la connotación aquí? No exactamente de que sean jóvenes de edad, sino que a lo mejor en el caminar del Señor no han tenido la experiencia suficiente para entender o comprender las cosas que se viven en Cristo. Porque en Cristo, hermano, cuando usted está buscando seguir a Cristo con integridad, cuando usted está buscando agradar al Señor, se enfrenta a muchos retos. ¿A poco no? Sí, no es fácil. No es fácil. Cualquiera que le diga que es lo más fácil, no lo es. Se enfrenta a muchas cosas. Por esa razón dice, los más jóvenes, tal vez aquellos que no tienen la experiencia suficiente, nos dice aquí Pedro, tienen que aceptar la autoridad de los ancianos. Hay un dicho de los papás, ¿verdad? Que dicen, hijo, es que cuando tú vas, yo ya vengo, hijo. Y 2, 3 veces a lo mejor, ¿no? ¿Cuántos les han dicho eso a sus papás? Y luego peor tantito, ¿verdad? El famoso, te lo dije. Qué sabroso es el te lo dije para los papás, ¿verdad? Te lo dije. Y los niños, yo iba a decir los niños, los chicos, pues sí, ¿verdad? No me digas, pues sí me lo dijiste. Qué interesante. Entonces nos dice esto la palabra de Dios. Nos dice enseguida, en el versículo, dice, así que humíllense ante el gran poder ¿de quién? De Dios. ¿Qué es lo que dice aquí? Reconozcan el gran poder de Dios, reconozcan que Él es muy poderoso, que se tienen que humillar, no se opongan a Él, no sean orgullosos delante de Él, escuchen sus preceptos, no le van a ganar a Dios. Le voy a repetir esto, no le van a ganar a Dios. Entonces mejor humíllese delante del Señor, porque entonces a su debido tiempo Él los va a levantar con honor. Y aquí viene un versículo que a veces lo hemos medio mal usado, ¿ok? ¿Está bien? ¿Está listo? Dice, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios porque Él cuida de ustedes. A veces pensamos que se refiere solamente a las preocupaciones de la vida cotidiana. Es cierto, tiene esa connotación también, pero si usted lee el contexto, ¿sabe a qué se refiere, hermano? Se refiere a esa ansiedad de querer hacer las cosas como nosotros creemos que deben de ser hechas, en vez de humillarnos ante la poderosa mano de Dios para que Él sea el que las haga. Y entonces ahí sabe qué sucede, que es cuando tomamos decisiones que lo único que nos traen son un mal, en vez de habernos humillado delante de Dios. Entonces lo que nos dice aquí también Pedro es, fíjense muy bien en el contexto una vez más, a una iglesia que está siendo perseguida, a una iglesia que los quieren matar, a una iglesia que los odian, que va contra la corriente cultural, religiosa, política del tiempo. A esa iglesia le dice, tranquilos. ¿Usted cree que ellos estaban ansiosos o preocupados? Claro que sí. Imagínense, estaban pensando, ¿dónde vendrán ahorita los soldados romanos? ¿En dónde estará un escuadrón? Hay que movernos a otra casa, hay que movernos para acá, ya habíamos puesto un negocio, pues ni hablar, vámonos. Cuidado con las hijas, llévatelas, están muy bonitas, no se las vayan a robar. Imagínense. Qué terrible, ¿no? Por eso Pedro les dice, pongan esas preocupaciones delante de Dios. Y una vez ahí más medimos, ¿no? Nuestras ansiedades y preocupaciones de veras serán a ese nivel. Yo creo que no tanto. Sin embargo, el Señor también nos dice, pongan sus ansiedades, sus preocupaciones en sus manos. Pero para hacer eso se requiere humildad. ¿Sabe por qué, hermano? Porque al poner
nuestras dificultades, nuestras ansiedades, nuestras preocupaciones en manos de alguien más es reconocer que tú y yo no podemos resolverlas. ¿A quién de aquí nos gusta cuando en alguna circunstancia nos dicen, tú no vas a poder, no puedes? ¿A quiénes nos gusta? Es difícil, ¿no? Es que tú no vas a poder, no puedes, no tienes la capacidad. ¿Sabe qué nos está diciendo aquí la palabra por medio de Pedro? Nos dice, hay muchas cosas que ustedes no van a poder. Reconózcanlo, humíllense delante de Dios. Él sí puede. Dejen eso en sus manos. Él lo podrá hacer. Por ahí viene un concepto, aquí la palabra clave que fue humildad, en Wikipedia, que es de humildad. Yo no lo alcanzo a leer aquí, voy a acercar para poderlo leer bien, pero dice que el término humildad tiene varias acepciones como virtud que consiste en el conocimiento de ¿qué? De las propias limitaciones y debilidades. ¿Cuántos de aquí estamos limitados y débiles? Yo soy el primero. Y enseguida dice, como bajeza de nacimiento, de clase baja, origen pobre. Bueno, ese es el otro concepto que a veces conocemos como una persona humilde, ¿verdad? Alguien que no tiene los recursos. Pero el que yo quiero que usted analice, que eso es de Wikipedia, dice, virtud que consiste, es una virtud. Qué interesante, no es una debilidad. El ser humilde no es una debilidad, es una virtud. Y dice que consiste en reconocer o conocer las limitaciones y debilidades que tenemos. Yo quiero preguntar una vez más aquí, ¿cuántos débiles y limitados hay aquí? Gracias a Dios que tenemos a Cristo Jesús, porque podemos confiar en Él y en Él poner esas debilidades y esas limitaciones y dejar la ansiedad a un lado. Pero ¿qué necesitamos? Ser humildes, reconocerlo. ¿Seguimos? Amén. Vamos avanzando. Dice enseguida la palabra del Señor, estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento. Qué tremenda palabra. Nos dice aquí Pedro que debemos de cuidarnos de nuestro gran enemigo. Tenemos un gran enemigo y es Satanás, es el diablo, es el mal. Aquí teológicamente, si nos apegamos, vemos que esa palabra está escrita con D minúscula. ¿Se dan cuenta? Diablo con D minúscula. ¿Por qué? Porque se refiere al mal, se refiere a la acción generada por el diablo, por Satanás. Satanás genera el mal, por eso viene aquí en minúscula diablo. Y ese mal generado por Satanás nos anda rodeando. Está como un león rugiente y está buscando que caigamos y está buscando que seamos comidos por él, que hagamos lo que a Satanás le gusta, que ofendamos a Dios. Entonces nos tenemos que cuidar. Atención, hermanos, hermanas. No podemos caer en un cristianismo light, donde decimos ya soy salvo, gloria a Dios, ya no tengo más que hacer. Cuidado. Tenemos que estar alertas, dice la palabra. Estén alertas. Siempre al pendiente. Manteniéndonos firmes contra Él. ¿Qué quiere decir manteniéndonos firmes? Quiere decir no aceptando lo que Él quiere hacer en nuestra contra. Porque a veces es muy fácil aceptar ciertas corrientes, ideologías, cosas que nos ponen en contra del Señor de manera muy sutil, pero que cuando menos nos damos cuenta ya estamos ofendiendo al Señor de una manera incluso consciente. Cuidado con eso. Manténganse firmes contra Él y sean fuertes en su fe. Porque también hay más hermanos que están sufriendo alrededor del mundo. Y nos dice enseguida también, en su bondad, Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, le está hablando en específico a la iglesia ahí en ese tiempo, pero también nos toca a nosotros. Dice, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. A Él sea todo el poder para siempre. Amén. Wow. Entonces sí se sufre por el evangelio. Hay quienes menos y hay quienes mucho más, pero se sufre en una medida u otra. Y por eso es que Pedro nos dice que contra el mal
¿Qué es lo que debemos entonces de hacer? De estar alerta, cuidándonos del gran enemigo. Aquí hay algo muy interesante también que hago aquí la connotación, hermanos. Habla acerca del enemigo, del mal, de Satanás. ¿Con qué figura lo compara? Con un león, ¿verdad? Dice ahí que con un león. Dice, estén alerta porque anda al acecho como un león rugiente. ¿Sabe cuál es de la otra figura de poder que maneja la Biblia y que usa a un león? Usted y yo lo sabemos. ¿Cuál es? ¿Quién es? Cristo Jesús. Es el león de la tribu de Judá. Y eso implica a él, al Señor Jesucristo, un poder, una posición, una autoridad. Interesante que a Satanás, que al diablo, también lo maneje de esa manera. ¿Sabe por qué? Porque también tiene un poder y tiene una autoridad. El problema es cuando cedemos a ella. Cuando decimos, está bien, y caemos en lo que Él, con esa autoridad, lo que Él está haciendo para que nos desviemos del Señor. Por eso nos dice, estén alertas, manténganse firmes, sean fuertes en la fe. Enseguida de la lucha, del sufrimiento que podamos tener, nos dice 4 cosas que el Señor va a hacer por nosotros. Si usted está sufriendo, hermano, por la fe, si usted está sufriendo por el Evangelio, yo quiero recordarle, conforme a 1 de Pedro 5, que el Señor lo va a restaurar, que el Señor lo va a sostener, que el Señor lo va a fortalecer y que el Señor lo va a afirmar. ¿Cuántos lo creen? Él lo va a hacer. Si tú has pasado por una situación así, confía en que el Señor lo va a hacer. Vamos ya casi a la parte final. Dice aquí ya casi despidiéndose Pedro en esta carta. Les escribí y envié esta breve carta con la ayuda de Silas, a quien les encomiendo como un hermano fiel. Mi propósito al escribirles es alentarlos y asegurarles que por lo que están atravesando es en verdad parte de la gracia de Dios para ustedes. Qué increíble, ¿verdad? Es una palabra bien dura. Porque cuando hablamos de gracia, ¿en qué es lo que pensamos? Pensamos en salvación, pensamos en ser redimidos y todo eso está bien. Pero lo último que pensamos es en el precio que a veces tenemos que pagar al sufrir. Y aquí les dice esto Pedro, porque ¿qué estaba atravesando la iglesia? Persecución. Los estaban matando. Yo no sé si usted se imagina, hermano, porque esto sucedió. Alguna mamá cristiana, perdón, cargando a su bebé y siendo a punto de ser alcanzada por un león. Yo no sé si usted se imagina eso. Y entonces aquí dice la palabra, es parte de la gracia de Dios para ustedes. Wow. ¿Verdad que necesitamos mucha oración y mucha entrega para entender este tipo de cosas? Mucha oración y entrega. Porque muchos de nosotros estaríamos más bien quejándonos y diciendo, ¿por qué Dios? ¿Por qué tengo que estar aquí? ¿Por qué mi hijo? Pues no sé. ¿Cuánta gracia y entrega al Señor necesitamos? Y dice entonces, es en verdad parte de la gracia de Dios para ustedes. Manténganse firmes en esta gracia. Y yo les quiero compartir esta última parte que queda en nuestros corazones, porque es el propósito de esta carta de 1 de Pedro capítulo 5, alentarnos y asegurarnos que todo lo que atravesemos por causa del Señor es parte de su gracia hacia nosotros. Y por lo tanto debemos de mantenernos firmes. Termina también ahí la palabra del Señor, dice, su iglesia hermana aquí en Babilonia les manda saludos, al igual que mi hijo Marcos. Salúdense unos a otros con un beso de amor. La paz sea con todos ustedes que están, en Cristo. Termina con esta connotación de amor, de hermandad, de connotación. ¿Sabe por qué, hermano? Porque Pedro sabe perfectamente, porque lo escuchó del Señor Jesucristo, que en eso serían conocidos, en que se amen los unos a los otros. En eso serían reconocidos que son seguidores de Jesús. Y por eso Pedro les dice, en esta situación de sufrimiento, en esta situación de tanto dolor, ámense, porque ese amor que viene del Señor es el que les va a fortalecer y les va a traer paz.
El apóstol Pedro, les escribió una carta de esperanza y de consejo a una iglesia sufriente y perseguida, que en los últimos meses, después de esto que les escribió Pedro, iban a sufrir más todavía. Qué terrible, ¿no? Si los estaban capturando, los iban a capturar más. Si los estaban torturando, los iban a torturar más. Los iban a matar más. Qué importante sería entender de manera más empática, hermano, transportando lo que sufrieron en ese tiempo a lo que estamos viviendo hoy. Entender de manera más empática el sufrimiento de nuestros hermanos que en la actualidad sufren por Cristo. Usted y yo estamos muy bien. Yo sé que he sido bien enfático y que estoy dando lata, pero es a propósito. Usted y yo estamos muy bien, hermano. De verdad, es decir, me refiero, tenemos el evangelio, tenemos la facilidad de conocer al Señor, tenemos la facilidad de reunirnos, lo tenemos en charola de plata, de veras. No basta sino que nos subamos a nuestro carro, agarremos el camión, el taxi para venir a una reunión, que vayamos a la casa que un hermano está ofreciendo de corazón para aprender más de la palabra, que nos metamos al WhatsApp a orar unos por otros, a estar al pendiente. Lo tenemos bien fácil, ¿sí o no? Pero quiere que le diga algo, hay muchos lugares en la actualidad donde no la tienen así. Y es una vergüenza, espiritualmente hablando, hermano, es una vergüenza que usted y yo tengamos las más pequeñas y menores excusas para no buscar, crecer, desarrollarnos, servir al Señor, hermano. Y yo quiero compartirle el siguiente video. Imagine, Islamic soldiers force your 10-year-old son to gather wood for a fire. The soldiers pressure him to convert to Islam. When he refuses, he's thrown on the burning wood he collected and left to die. They told me I would be released if I became a Muslim. I told them that was not possible. I am a Christian, so they threw me on the fire. Your son escapes, but the scars remain, a reminder of his sacrifice. Imagine, your teenage daughter goes to Bible camp. On the second day, the students are attacked. One of the attackers secures her hands behind her back, while another holds a piece of broken glass to her stomach. She's told to deny Christ. I did not answer him, so he pressed the glass harder against me. Do you believe your God can help you? He asked. Dripped with fear, she cries out, "Help me, Lord, I do not want to deny you." Imagine, your pastor has refused to register his church with the government. During the service, he's dragged from the church and beaten by the local police. When the officers find a Bible hidden in his shirt, he's beaten with it. After returning home, I felt pain all over my body. It was almost numb at the beginning, but later became so painful that I could not sleep. It is the 5th time he's been arrested. If he's caught again, the police say they will kill him. Every day, thousands of Christians are persecuted for their faith. Hundreds are martyred, about 1 every 3 minutes. They're not heroes or statistics, they're family. In over 40 nations around the globe, our family is assaulted for their testimony of Jesus Christ. In most instances, the persecution could have been averted if they had simply denied Christ. But they didn't, and they won't. In Sudan, an Islamic army set on jihad, or holy war, has systematically targeted Christians. Death and suffering can be seen throughout the countryside. Countless Christians are being displaced within their own country. Fleeing from persecution, they've lost everything, often arriving at refugee camps with nothing more than the clothes on their backs. In spite of heavy persecution, the church in Sudan continues growing at astonishing rates. Many of the believers bear the scars of their faith, but they also bear a testimony to God's faithfulness. Over 500 churches have been destroyed in Indonesia.
On the island of Ambon, Christians have been massacred in a so-called religious cleansing by radical Muslims. Facing increased persecution, pastors in Jakarta have encouraged their congregations to stand firm, confident that their suffering is a prelude to coming revival. With the fall of communism in Eastern Europe, many have hailed its defeat, but Christians in North Korea, Vietnam, Laos, or China would disagree. Hmong villagers have been imprisoned in Vietnam and Laos after converting to Christianity. Some have had boiling water poured down their throats for simply possessing a Bible in their own language. The Hmong tribe is the largest in Southeast Asia, numbering 10 million. Meeting secretly in homes, more than 2 million have recently committed their lives to Christ. The persecution facing our brothers and sisters is not a human tragedy. It's a spiritual reality facing the body of Christ. We may not be able to stop the attacks, but we can ease their pain. Through prayer, encouragement, and practical assistance, we can fellowship in their suffering. We can show them that they are not forgotten. It's hard to ignore their pain after you hear their cries. Pada saat itu, benar-benar kita semua teriak, Tuhan tolong kami. ¿Cuántos de los que estamos aquí en nuestro cristianismo light nos hemos tomado el tiempo últimamente para orar por ellos? Y eso es una vergüenza. Yo se lo tengo que decir porque tengo esa carga en mi corazón por parte del Señor. Es una pena que tengamos tan fácil a Cristo aquí, que lo hagamos tan fácil también de lado. Es una tristeza. Que tenemos todos los medios para poder proclamar el Evangelio sin que nadie nos moleste realmente y no lo hagamos. Que tenemos todos los medios para crecer en Cristo, para desarrollarnos como creyentes, para apoyarnos los unos a los otros, amarnos, bendecir así a nuestras familias y que no lo hagamos. Porque es más fácil para nosotros comprometernos en nuestras propias pasiones que en el llamado del Señor, que en el llamado de aquel que entregó todo con una muerte y muerte de cruz por nosotros. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Amén. Y con esta enseñanza del apóstol Pedro, en este libro tremendo de Primera de Pedro, yo quiero hacerle la invitación a que nos comprometamos más como iglesia del Señor, que nos comprometamos más a seguirle, a esforzarnos, a hacer las cosas bien para Él cuando nos está otorgando todas las facilidades para hacerlo. 450 personas están muriendo diariamente por Cristo en el mundo. ¿Usted ha escuchado últimamente de alguien cerca de usted que haya muerto por Cristo? Yo creo que no. Pero están en muchos otros países muriendo por causa del Señor Jesucristo. Y usted y yo, si no nos humillamos, si tenemos el orgullo y la dureza en nuestro corazón porque pensamos que somos mejores que Dios, pues triste por nosotros, hermanos. Cierre sus ojos. Señor, gracias te damos. Primeramente por el sacrificio de la cruz en Cristo Jesús, que nos salvó y nos ha hecho aceptos delante de ti sin que nosotros lo mereciéramos, porque realmente no lo merecemos. Somos pecadores llenos de imperfecciones, llenos de cosas que a ti te desagradan. Pero tú, Señor, en tu gran amor, decidiste, a pesar de que nosotros te hemos dado la espalda, morir por nosotros. Te hiciste hombre y anduviste en medio de nosotros y vimos tu gloria como el unigénito Hijo de Dios, y tomaste nuestro lugar habiendo vivido una vida santa donde no hubo pecado en ti, y moriste y fuiste golpeado y vituperado. Se burlaron de ti, clavaron una corona de espinas en tu frente
te clavaron en una cruz. Porque nosotros, Señor, lo merecíamos, pero tú no. Pero tú pagaste el precio. Y hay gente en el mundo, Señor, que lo ha entendido mucho mejor que nosotros. Y que por esa razón no dudan, Señor, en incluso dar su vida por ti. Y nosotros a veces no somos capaces ni de dar una hora, Señor, para adorarte, para escuchar tu palabra. Y nosotros no somos capaces ni siquiera de renunciar, Señor, a aquellos recursos que a veces tú nos has dado, Señor, en sobreabundancia para tu obra. Y nosotros no somos capaces de renunciar a nuestra comodidad por ti. Señor, como iglesia queremos aquí, porque nos has dado un llamado y una visión específica, como a nuestras iglesias también hermanas, Señor, que son tu cuerpo, pero nosotros como iglesia Koinonía, Señor, te queremos pedir que nos perdones. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre, por no ser agradecidos, por no vivir una vida entregada a ti en gratitud, Señor. Que nos has amado tanto y nos has sostenido tanto en medio de tantas situaciones y nosotros lo olvidamos tan fácil. Y se nos hace lo más fácil ponerte a ti como el último lugar en nuestra vida. Perdónanos, Señor. Perdónanos, por favor, Señor. Perdónanos, Señor. Y este día, Señor, por medio de la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor, queremos pedirte que nos llenes y pongas en nuestro corazón la sensibilidad, Señor, de amarte a ti sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, Señor. Porque cuánto lo necesitamos, Señor. Ayúdanos a dejar de vivir una vida cristiana de actuación y ayúdanos a vivir una vida, Señor, cristiana apasionada por ti, nuestro Señor, porque eres nuestro Señor. Eres nuestro Señor. Podemos decir con toda certeza que Jesucristo es mi Señor. Jesucristo es nuestro Señor. Yo quiero pedirle hoy, hermano, que si el Señor en este momento por medio de su Espíritu Santo le está mostrando que hay áreas en su vida donde usted ha permitido ser distraído en vez de buscar la voluntad de Dios y el seguirle, que en este momento usted se humille bajo la poderosa mano de Dios y entregue eso y usted haga un compromiso con el Señor y le diga: Señor, yo quiero vivir bajo tu voluntad, quiero honrarte, quiero amarte, quiero servirte, Señor. Tome un tiempo, hermano, para eso. Yo se lo ruego de todo corazón, hermano, se lo ruego de todo corazón. Ya basta de distraernos con cosas del mundo que sabemos que no van a llevar a ningún lado. Ya es tiempo de verdad entregar nuestra vida al Señor de todo corazón y seguirle. Por lo que Él ha hecho por nosotros, Él dio todo y dio lo mejor. Usted y yo que hemos dado por Él. Nuestras obras, lo que hay más o menos podemos dar. Y si es así, que Él nos perdone. Él que es fiel y justo. Y que nos ayude. Levante sus manos un momento al Señor. Bendiga su nombre. Recuerde que levantar nuestras manos al Señor significa decir: Señor, me rindo a ti. Aquí estoy. Tú tómame a mí, Señor. No voy a mostrar resistencia. Toma mi vida, Señor. Toma nuestras vidas, Señor. Aquí estamos, Señor.
Y como tú le dijiste en algún momento al profeta, ¿a quién enviaré? ¿A quién enviaré? Que nosotros podamos decir, heme aquí, Señor, envíame a mí. Yo iré. Yo iré. Gracias, Señor. Te amamos, Señor, te amamos. Te amamos, Señor. Tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro Señor. Amén. Amén, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. El Señor está en medio de nosotros, hermano. El Señor está aquí. Y Él quiere sanar nuestro corazón. Y Él quiere en su amor tan grande abrazarnos, consolarnos y darnos el privilegio enorme de ser instrumentos en sus manos de poder y de amor. Gracias, Señor. Dale gracias al Señor.